Montero Guerrero, licenciado en Teología de la Universidad Peruana Unión, magíster en Educación de la Universidad Peruana Unión, magíster en Teología por la Universidad Peruana Unión, candidato al doctorado en Teología por la Universidad Peruana Unión. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo pastoral de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que ha ejercido en el país de Brasil y en Perú. Actualmente es secretario ministerial y director del Departamento de Familia de la Unión Peruana del Sur de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El día de hoy nos va a hablar unos minutos referente a los fundamentos bíblicos sobre la defensa de la familia. Adelante, doctor Rubén Montero Guerrero. Gracias por Jesús. esta palabra. Queridos amigos, muy buenas noches con todos ustedes. Un privilegio poder participar de este momento especial y sobre todo hablando acerca de este tema de defensa de la familia, que creo que siempre es importante reflexionar acerca de del rol fundamental de ese núcleo de nuestra sociedad que es la familia. Y me gustaría reflexionar brevemente con ustedes acerca del fundamento bíblico acerca de la familia, porque si nosotros hacemos un análisis, el tipo de familia que tenemos en nuestro país y en la civilización occidental es aquel que ha salido de la Biblia. Es decir, el tipo de familia que existe en nuestra sociedad nace en la Biblia y es bueno que siempre retornemos a las fuentes para saber qué es lo que estamos defendiendo. Porque podemos hablar de manera reiterada acerca de la defensa de la familia, pero ¿qué tipo de familia? Para poder ver ese tipo de familia necesitamos ir a una de las fuentes más importantes de nuestra cultura que nos habla acerca del tipo de familia. Tristemente vivimos en una época en la que desde hace mucho tiempo atrás se habla acerca de frases hechas que causan risa a veces, pero que nos hacen ver que la persona no tiene mucho respeto por la familia, ¿no? Por ejemplo, me gustaría ver algunas frases que acabo de encontrar en internet. Oscar Wilde, que dice, el encanto del matrimonio es que provoca el desencanto necesario por las dos partes. Bueno, por lo menos habla de desencanto equitativo, ¿no? Pero no parece una opinión muy favorable frente al matrimonio. Por otro lado, el mismo Oscar Wilde también, él menciona esta siguiente declaración. Los hombres se casan por cansancio, las mujeres por curiosidad, ambos quedan chasqueados. Por lo visto es evidente que no tiene una muy buena un pensamiento favorable a la idea del matrimonio. Alejandro Dumas dice lo siguiente, el matrimonio es una cadena tan pesada que para llevarla hace falta ser dos y a menudo tres, como dando la idea que dos no es suficiente y hay que poner a alguien más dentro del círculo del matrimonio, ¿no? Y por supuesto, este tipo de opiniones en la red, en los medios de comunicación, hasta en la conversación corriente, nos hacen ver que la sociedad tiene el menor respeto por el matrimonio, tristemente porque se trata de una institución fundamental para el buen funcionamiento de la sociedad. ¿Y acaso nuestra sociedad no está funcionando bien precisamente porque no estamos respetando uno de los fundamentos de ella, que es el matrimonio? Entonces, contrariamente a lo que he mencionado de estos dichos acerca del matrimonio, en la palabra de Dios encontramos, por ejemplo, en Hebreos, capítulo 13, versículo 4, una declaración que dice lo siguiente, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Noten esa declaración totalmente opuesta a esas declaraciones supuestamente graciosas que hablan acerca del matrimonio de una manera muy desfavorable. Entonces, creo que es necesario ir a analizar qué es lo que dice la Biblia respecto del matrimonio, siendo que se trata de una fuente muy importante para el tipo de matrimonio que tenemos en nuestra sociedad occidental. Bueno, y de paso también, porque si vamos a defender el matrimonio, tenemos que por lo menos estar de acuerdo en qué es lo que significa el matrimonio para nosotros. Por eso es necesario regresar a las fuentes. En la Biblia encontramos al menos 4 características. Si vamos a hacer una lista de características que exceden, vamos a decir, 10 características del matrimonio de acuerdo a la Biblia, al menos tendrían que estar estas 4. Así que voy a hablar de esas 4 características que encontramos en la Biblia acerca del matrimonio. Primero, encontramos en la Biblia que el matrimonio es monógamo, la monogamia. Y alguno puede decir, pero realmente cuando yo voy a la Biblia y encuentro que Salomón tenía 1000 mujeres, que su hijo Roboam tenía 700 concubinas, no parece que sea muy monógamo eso, ¿no es verdad? Evidentemente no parece eso monógamo. Pero fíjense que cuando a Jesús le preguntan los fariseos y le dicen, ¿es lícito
dar divorcio a la mujer por cualquier motivo, le preguntan eso, y notan lo interesante es que Jesús les dice, vamos al libro de Génesis, es decir, vamos a los principios, vamos para saber cómo en el principio se entendió en el matrimonio. En otras palabras, lo que está diciendo es, vamos a las fuentes. A lo largo de la historia, en las culturas, han aparecido ideas o prácticas, más que ideas, prácticas tergiversadas del matrimonio, pero que en la Biblia, en el inicio, en el Génesis, no se muestran como tal. En el Génesis aparece la idea de matrimonio monógamo. Génesis capítulo 2, versículo 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿No? Es claramente una idea de monogamia. Hombre y mujer dejan padre y madre. En aquel tiempo Adán y Eva no tenían ni padre ni madre. Está claro que Dios está estableciendo un principio general para toda la humanidad. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es una idea absolutamente monógama. Por otro lado, otra característica que encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia, es que otra característica del tipo de matrimonio que defiende la Biblia es que es heterosexual. Veamos lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Queda claro entonces que en la Biblia se menciona algo que además está plenamente sustentada en todo tipo de ciencia dura, biológica, anatomía. Es decir, eso de que Dios creó hombre y mujer, y que hombre y mujer son llamados para formar un hogar, y que ambos van a producir, entre comillas, esto de producir, ¿no es cierto? Sería de repente reproducir los nuevos ciudadanos de la sociedad. Entonces nos muestra en un contexto claramente heterosexual, que Dios creó al hombre y los creó como varón y hembra. Entonces, segunda característica es el matrimonio heterosexual. Inspirado en la Biblia es que nuestra cultura ha tomado esas características. Vamos más adelante con la idea de indisoluble. Esta es una característica que a nosotros podría sorprendernos, ¿no? Porque alguno diría, bueno, eso de estar unido para siempre, como que hasta la muerte, como que es mucho tiempo, ¿no? Eso es demasiado. Bueno, pero eso es lo que dice la Biblia. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 19, versículo 6, el Señor Jesús dice, así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es decir, en la Biblia encontramos no solamente la sanción del matrimonio por parte de Dios, sino que además la necesidad que ese matrimonio sea con un vínculo indisoluble, porque Dios lo ha unido, y dice allí, y entonces el hombre no tiene que separarlo. Es decir, fíjense que en la Biblia se coloca el matrimonio en una categoría muy estimable, muy alta, por el contrario de lo que ocurre en nuestra sociedad, ¿no? Ya hemos visto todas las frases desdeñosas respecto del matrimonio, y en la Biblia es exactamente lo contrario, y el propio Señor Jesús, en sus palabras, dice, lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Otra característica que encontramos del matrimonio bíblico es que es indisoluble. Y otra característica que me gustaría mencionar en esta noche es que la Biblia considera el hogar, el matrimonio, como el centro de socialización de los hijos. Es decir, la educación moral no es función principal o primariamente no recae esa responsabilidad en la Biblia, no recae esa responsabilidad ni sobre el Estado, ni sobre la iglesia, ni sobre cualquier otra institución u organización que el hombre pueda crear, sino que cae directamente en los padres. Los padres vienen a ser el núcleo de socialización de los hijos, y esa es una responsabilidad que desde el punto de vista bíblico no debe ser abdicada por los padres. Y entonces encontramos la referencia bíblica en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, que dice lo siguiente. Está dentro del contexto de esa frase famosa del Shema Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y allí continúa diciendo el texto bíblico, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y entonces después dice lo siguiente, y estas palabras que yo te digo hoy estarán en tu corazón. Y entonces dice lo siguiente, y las repetirás a tus hijos,
y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, claramente la Biblia considera que son los padres los llamados a dar la educación moral, la educación espiritual, que es la base de los valores que una persona tiene y con las cuales está premunido para enfrentar las decisiones de la vida. Entonces, esa es una cuarta característica que realmente encontramos muy claramente en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué defendemos el matrimonio? ¿No? Ya hemos visto qué es lo que defendemos. Defendemos ese modelo bíblico de matrimonio en el que se trata de un matrimonio monógamo, heterosexual, indisoluble, en donde esa pareja que forman y que tienen un prole, tienen el deber y la responsabilidad de socializar inculcando valores morales. Es su primera responsabilidad. No es la responsabilidad primera del Estado. En una segunda opción, en una tercera opción de repente, o ni de la iglesia. La primera responsabilidad es de la propia familia, de los padres, que son los que han generado la prole. Ahora, ¿por qué defendemos la familia? Claramente, perdón, no por qué, sino de qué defendemos la familia. Uno podría decir, pero bueno, hay que defender la familia, pero ¿de qué la defendemos? La familia tiene enemigos, y algunos de estos enemigos son enemigos realmente poderosos. Y a veces podríamos decir que han hecho un excelente trabajo en nuestro tiempo, a tal punto de casi llevar a la quiebra de la institución familiar frente a nuestra sociedad. Podríamos dividir los enemigos de la familia en dos grandes frentes. El primer frente que vamos a llamar los enemigos internos, y el segundo frente que por supuesto serán los enemigos externos. ¿Quiénes serían los enemigos internos? ¿Quiénes serían los enemigos internos? Miren, el enemigo interno, por ejemplo, es la falta de comunicación. Es un enemigo interno que destruye la familia. La violencia dentro de la familia es un enemigo interno que está destruyendo la estabilidad del matrimonio. Las interferencias, como en este caso, que otras personas quieran entrar en el círculo íntimo de esposo y esposa, quieran entrar esas personas, no necesariamente estableciendo un cuadro de infidelidad, pero tratando de generar un cierto conflicto, a veces elementos de trabajo, elementos de la propia familia, que terminan destruyendo la unidad de la familia y hacen que no sea una familia feliz debido precisamente a interferencia de terceros. Por otro lado, también un enemigo poderoso interno, en el frente interno, sería la infidelidad. La palabra de Dios, la Biblia, dice claramente este consejo a los hombres, ¿no es cierto? A nosotros hombres nos dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Es decir, mantén fidelidad con aquella que escogiste y con la cual tienes hijos y con la cual has asumido una responsabilidad de una pequeña civilización. Cada familia es una pequeña civilización. Y hombre y mujer que han conformado esa familia tienen el deber y la responsabilidad de la fidelidad mutua que han declarado frente a Dios al momento de ser casados. Por otro lado, por el frente de los enemigos externos, ¿qué enemigos externos podemos identificar que están asolando nuestra familia? En la palabra de Dios encontramos un cuadro sumamente interesante que se repite en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está, pero también en el Nuevo Testamento se repite. Es el momento, por ejemplo, cuando Faraón da una orden de matar a los niños menores de 2 años. Faraón es un hombre que tiene el poder político. El poder político con la intención de ir para lo más precioso que existe en la familia. Creo que todos estamos de acuerdo en que lo más precioso que una familia tiene son los niños, son los hijos, los que han sido generados en ese amor de hombre y mujer. Y entonces Faraón lo que hace es dar un decreto, porque está diciendo, bueno, estos israelitas van a crecer demasiado, van a ser tantos en número que van a terminar destruyéndonos a nosotros. Así que con sus temores y tratando de establecer una limitación en el crecimiento poblacional, ¿no? En el crecimiento demográfico, entonces da esa orden de matar a los niños menores de 2 años. Entonces ahí vemos el poder político. El poder político puede ser, sin duda, convertirse en una amenaza contra la familia. Entonces estamos hablando del poder político. Pero ¿acaso también podemos pensar en el poder cultural?
podemos pensar en los medios de comunicación. ¿Qué tipo de mensajes pueden recibir los hijos que son los más vulnerables en el sentido de los mensajes que se reciben en los medios de comunicación, con programas que no elevan para nada su espíritu, sino que por el contrario, los llevan a rebajar el sentido de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es bello, lo que es feo, hasta prácticamente hacer desaparecer esa línea que hay entre lo bueno y lo malo, ¿no es verdad? Entonces, medios de comunicación, corrientes de pensamiento, filosofías que socavan el sustento de la familia tal como la conocemos. Entonces, hay también enemigos externos. Entonces, es la defensa que nosotros debemos plantear. Es decir, hay un modelo bíblico de familia que es el modelo que ha inspirado la familia tal como la conocemos en nuestra cultura, y también debemos reconocer que hay enemigos internos que quizás son mucho más poderosos que los externos, porque si hay enemigo externo, entonces la familia puede unirse y enfrentar los enemigos externos de los medios de comunicación o de ciertas legislaciones que atentan contra ella. Pero los enemigos internos son los más terribles, ¿no es verdad? Porque si es la propia familia la que está sufriendo la violencia dentro de la familia o la infidelidad, otra serie de cosas, entonces el asunto es mucho más grave. Creo que la defensa interna de la familia es crucial en lo que nosotros estamos denominando defensa de la familia. Y finalmente, quisiera reflexionar brevemente acerca de cómo es que defendemos la familia, ¿no? Es decir, primero, ¿qué es lo que defendemos? ¿Qué paradigma de familia es el que defendemos? Segundo, ¿de qué la defendemos? Hemos identificado enemigos internos y enemigos externos. Y ahora queremos brevemente reflexionar acerca de cómo debemos defenderla. Y entonces, creo que si uno va a la palabra de Dios, a la Biblia, y la entiende como palabra de Dios y la acepta como la palabra de Dios, lo primero que tiene que hacer es entender plenamente los alcances de la enseñanza bíblica sobre el matrimonio. Porque si yo quiero defender algo, tengo que saber qué voy a defender. Tengo que ver cuáles son los alcances, la comprensión general de eso que yo quiero defender. No voy a salir a defender una verdad que no conozco o un modelo de familia que para mí es ajeno, que no lo entiendo a cabalidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para defender la familia es entender plenamente lo que significa la familia desde el punto de vista bíblico, ¿no? Luego, y en segundo lugar, para defender la familia, y creo que este es un aspecto básico, es central en la defensa que hacemos de la familia, es ejemplificar aquello que defendemos. Es decir, ¿cómo yo voy a poder defender el principio de la monogamia, ¿no? Si tengo 50 mujeres o una mujer en cada puerto, ¿no? Como tienen vamos a decir, los marineros, ¿no? Es decir, puedo defender algo en lo que digo creer, pero que mis actos totalmente niegan esa creencia. Por más marchas que yo haga, salgo con mi bandera, salgo con mi pañuelo, salgo para hacer, la mejor defensa que yo puedo hacer es vivir plenamente sin incoherencias entre lo que yo pienso que es la familia para poder defenderla realmente. Entonces creo que es básico que nuestro ejemplo, una familia bien constituida es el mejor argumento que tenemos contra los enemigos de la familia. Una familia, esposo y esposa que se aman, esposo y esposa que toman responsabilidades por sus hijos y que inculcan valores morales claros para esta siguiente generación. Ellos son los que defienden la familia. Ellos son, es decir, más allá de marchas y de contramarchas y de enfrentamientos y de peleas en las redes sociales y todo eso, no, ¿cómo está mi familia? Creo que ese es un asunto básico para poder defender la familia. Un tercer elemento también básico en la defensa de la familia es transmitir a las nuevas generaciones. Es decir, no solamente hacer en este momento lo que yo entiendo que es bueno para la sociedad, como el tipo de modelo que aparece en la Biblia y que en general está en la sociedad, en nuestra cultura occidental basada en la Biblia, pero también transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones.
pero no a nivel únicamente de conocimiento, no a nivel, es decir, por ejemplo, para enseñarle amor a un niño, poco me va a servir los discursos, ¿no? Es decir, hijito, tienes que amar porque el amor es bueno, ¿no? Las clases de amor, una filosofía de amor maravillosa, ¿no? Lo que los padres pueden hacer es en la práctica enseñar lo que es amar a los niños. Y esos niños aprenderán a amar. Vivimos en una sociedad en la que no se ha aprendido a amar. Y esa es la razón fundamental de todas las desgracias. Y entonces los valores que transmitimos no son los valores correctos. Enseñamos que trampear es aparentemente algo que la gente puede aplaudir. Y eso es la defensa de la familia. ¿Qué tipo de familia? ¿Y qué valores estamos legando a la siguiente generación? El mundo que dejaremos a nuestros hijos va a depender en gran medida de los hijos que dejemos en este mundo. Entonces, tenemos que transmitir esos valores para las nuevas generaciones. Y dentro de esos valores está, por ejemplo, ideas claras, ¿no es cierto? Por ejemplo, respeto a la mujer por parte del hombre y respeto al hombre por parte de la mujer. Mis hijos a respetar a sus hermanas. Cuando yo respeto y hay respeto mutuo con mi cónyuge, entonces ese es un valor que sin necesidad de tanto discurso y tanta filosofía es captado por las nuevas generaciones y es vivido. Esa es la manera. La mejor defensa de la familia es vivir esos principios de la familia. Y finalmente, por ejemplo, aquí otra manera, ¿qué cosa tenemos que transmitir? Transmitir la idea de que no hay superioridad entre hombres y mujeres, que no es un enfrentamiento. Lo más terrible, hasta diabólico podría decir, es el hecho de enfrentar a hombres y mujeres como si fuésemos bandos que están en veredas opuestas, ¿no? Como si la humanidad estuviese enfrentada en sí misma. ¿Por qué? ¿Por qué es terrible esto? Es terrible porque hay hombres y mujeres en todos los niveles de la sociedad. En el hogar hay un papá y hay una mamá, y hay una hermana y hay un hermano, y hay un abuelo y hay una abuela. Es decir, enfrentarnos hombres y mujeres es destruir a la sociedad. Y ese no es el camino, y nunca lo será. Será el camino para destruir a la sociedad, sí, pero para poder erguirnos y levantarnos y tener una sociedad diferente, ese no es el camino. Luego, hay funciones de ambos sexos, enseñarles también a las nuevas generaciones, que hay funciones de ambos sexos ancladas en la estructura anatómica y biológica. Yo no puedo, por ejemplo, quedar embarazado, ¿no? Pero mi esposa puede. Yo no puedo amamantar a mis hijos. Entonces, esos condicionantes, pero por ejemplo, tengo una estructura corporal para el trabajo físico, posiblemente de una manera mucho más adecuada que mi esposa. Y entonces, mi esposa va a ser mejor porque ella puede embarazarse y yo no. Es una locura, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es reconocer que somos diferentes, pero complementarios, y esa lección debe pasar a las siguientes generaciones. Nos vamos a matar entre nosotros como seres humanos, como humanidad, cuando estamos en bandos opuestos, pensando que somos diferentes a tal punto que el bienestar de uno es el malestar del otro, y entonces, sin darnos cuenta, eso es una guerra civil, ¿no? Una guerra civil en cada hogar, en cada trabajo, en cada comunidad, es una destrucción completa. Es una cosa muy triste. Y finalmente, para poder dejar este pensamiento que está en la palabra de Dios, que dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Miren ustedes que en la Biblia el matrimonio está en un nivel tan alto que coloca como símbolo el amor del marido con el de la mujer, coloca como símbolo de lo que es el amor de Cristo por su iglesia. Y el apóstol Pablo dice: así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En otras palabras, el amor de Cristo por su iglesia fue tan grande que murió por la iglesia. Y entonces ahí hay un desafío para todos los que somos hombres, esposos, ¿no? Amar a la esposa de tal manera que hasta estemos dispuestos a dar la vida por ella, porque ese es el amor de Cristo. Es el amor no le pide menos al esposo. De manera que ese es el concepto bíblico, un concepto muy claro, un concepto que debe ser guiador. No podemos perder referentes claros en nuestra sociedad, so pena de perder la propia sociedad. Entonces, gracias amigos, que Dios les bendiga y bueno, sigamos disfrutando de esta velada. Muchas gracias, Pastor Rubén Montero. Muy agradecido por su exposición.